Noticias de última hora. Correístas presionarán al Pleno de Asamblea para que se pronuncie sobre acción de protección y continuar con juicio a ministra Mónica Palencia. La ministra del Interior, Mónica Palencia, pidió a la Comisión de Fiscalización certifique si los plazos del juicio político en su contra están suspendidos. La bancada de la Revolución Ciudadana prepara un cambio en el orden del día en la sesión 956, convocada para este 3 de septiembre, para que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie sobre la acción de protección dictada por el juez Edgar Romero, de que se suspenda el trámite del juicio político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Tras la acción de protección presentada por la asambleísta Inés Alarcón, ADN, el juez de la Unidad Judicial Penal Edgar Romero Salazar dispuso reactivar los juicios políticos solicitados en contra de los exministros de Estado en el gobierno de Guillermo Lasso, Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública, Pablo Arosemena, exministro de Economía, y Andrea Montalvo, exsecretaria de la CNCIT, toda vez que no existe la figura de retiro de firmas en un juicio político. Por lo tanto, se retrotrae todo lo actuado por la mesa de fiscalización hasta el momento del retiro de firmas objeto de la acción de protección. También dispone que los juicios políticos que actualmente se encuentran en trámite deberán retomarse una vez que se cumpla con lo resuelto en la sentencia. Esto incluye el juicio en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, que deberá esperar hasta que se evacúen los 3 pedidos de interpelación presentados contra los exministros de Guillermo Lasso. El pasado 1 de julio de 2024, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea aceptó el retiro de 34 firmas de respaldo de asambleístas de la Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano, Gente Buena, lo cual provocó el archivo de 3 solicitudes de juicio político a exministros del gobierno de Guillermo Lasso. En esa misma sesión, la asambleísta Inés Alarcón, ADN, intentó incluir nuevas firmas a uno de los juicios planteados por ella, pero la presidenta de la mesa, Pamela Aguirre, negó esa posibilidad, por lo que la legisladora de gobierno planteó una acción de protección, argumentando que se violó su derecho a fiscalizar, y el juez le otorgó el pedido. La Asamblea Nacional retomará este 3 de septiembre de 2024 las actividades legislativas y de fiscalización luego de concluir el receso de 15 días que empezó el pasado 19 de agosto. En la primera sesión plenaria, la bancada de la Revolución Ciudadana espera incluir a debate un proyecto de resolución que sería motivado por el legislador, Leonardo Berresueta, que planteó una solicitud de juicio político en contra de Mónica Palencia. El objetivo es rechazar el fallo del juez Edgar Romero, argumentando intromisión en la función legislativa. Hasta las 15 de lunes, 2 de septiembre, el documento seguía afinándose. Paralelamente, la ministra del Interior, Mónica Palencia, remitió este 2 de septiembre una tercera solicitud a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, RC, y advierte con la presentación de una denuncia por la vulneración de su derecho a la defensa, tomando en cuenta que no ha recibido respuestas a sus pedidos sobre la suspensión de los plazos en su juicio político, tras la sentencia de la acción de protección concedida por el juez Edgar Romero. Al aplicarse la sentencia, señala Palencia, y una vez que la Asamblea Nacional retoma sus actividades, ya no sería computable el plazo para la contestación a las demandas de enjuiciamiento político que fueron indebidamente acumuladas. Y en la carta remitida a Pamela Aguirre, la ministra señala que se tenga por presentada mi denuncia sobre el hecho de la vulneración a mi derecho de defensa, pues hasta este momento no me ha sido respondido ni uno solo de los escritos presentados, ni se ha resuelto por ende mi impugnación a la acumulación efectuada. Afirma que tampoco puede defenderse en legal y debida forma, pues usted no ha certificado que efectivamente ningún documento de prueba de los interpelantes fue adjuntado a sus respectivas solicitudes. Tampoco me es factible defenderme en un enjuiciamiento donde no se han adjuntado las identificaciones de los supuestos testigos. Igualmente, señala que tampoco ha certificado que el juicio político propuesto por el asambleísta Leonardo Berresueta tiene los tintes de una solicitud de versión en instrucción fiscal. Seguimos con las noticias. Renunciar o pedir licencia, ¿qué deben solicitar los funcionarios para participar en las elecciones de 2025? La inscripción de listas de candidatos iniciará el 13 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de octubre. En total, los partidos y movimientos tendrán 20 días. El calendario electoral para las elecciones de febrero de 2025 avanza. Este mes de septiembre se debe cumplir 2 hechos importantes. El primero sucederá el 12 de septiembre. Ese día el Consejo Nacional Electoral, CNE, realizará la publicación de la convocatoria a elecciones. A partir de ese momento, los partidos y movimientos políticos ya podrán inscribir a sus candidatos para las distintas dignidades que se elegirán el próximo año. Es decir, binomio presidencial, asambleístas nacionales, provinciales y parlamentarios andinos. Esta inscripción de listas de candidatos iniciará el 13 de septiembre y se extenderá hasta el 2 de octubre. En total, los partidos y movimientos tendrán 20 días para fijar los nombres que entrarán a la contienda electoral. Este calendario también delimita plazos y acciones que deben cumplir quienes pretenden reelegirse en un mismo cargo y para quienes postularán por otra dignidad. Buscar reelección obliga a pedir licencia para hacer campaña. El Código de la Democracia en su artículo 93 establece las condiciones para los 2 casos. Por ejemplo, para quienes busquen la reelección inmediata al mismo cargo deberán hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. Esto quiere decir que no podrán gozar de salario público desde el 5 de enero hasta el 6 de febrero, que es el tiempo de la campaña electoral. En este caso está inmerso el presidente de la República Daniel Noboa y más de la mitad de los actuales asambleístas que pertenecen al legislativo.
Por ejemplo, en el Partido Social Cristiano se prevé que de los 16 legisladores de su bancada, 13 vayan a la reelección. En el partido del oficialismo ADN se espera que la mayoría de los actuales legisladores se repitan, incluidos los aliados y quienes abandonaron las bancadas de Construye y la Revolución Ciudadana. Esta última también tiene un fuerte porcentaje de asambleístas que tienen la intención de reelegirse. En Construye, de los 14 legisladores, 11 irán por la permanencia. En Pachacutic, en cambio, 4 irán por esta opción. Todos ellos deberán pedir licencia de trabajo, sin sueldo, en el periodo de campaña electoral y sus asambleístas suplentes se principalizarán. Para candidatura distinta al cargo se debe renunciar. En el segundo escenario, los funcionarios que vayan por una candidatura de un cargo distinto, al que fueron elegidos por voto popular, deberán renunciar antes de presentar la solicitud de inscripción de su candidatura. En este caso están el actual presidente de la Asamblea, Henry Cuanfo, y la legisladora Dayana Paz Ailaire. Los dos deberán renunciar a sus cargos de asambleístas para ser el binomio presidencial por el PSC. El plazo para presentar su renuncia también arranca el 13 de septiembre y máximo deberán salir de la Asamblea el 2 de octubre, fecha que culmina el periodo de inscripción. Seguimos con las noticias. Aunque se han definido 16 binomios, los nombres de quienes lo conforman podrían cambiar y también el número de binomios. La lista final de candidatos se conocerá al cierre de las inscripciones en octubre. El calendario electoral continúa su curso. El tiempo para concretar alianzas terminó y no hay vuelta atrás. Así lo ratificó el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita. No pueden haber nuevas alianzas, por llamarlo de alguna manera. Lo que ya corresponde es preparar sus candidatos para efecto de proceder a la inscripción de candidaturas. No obstante, aún se pueden producir algunos cambios en el tablero electoral. Por ejemplo, que el nombre de quienes integran los binomios cambie y que las listas de candidatos a la Asamblea se modifiquen, sobre todo en la Alianza Revolución Ciudadana y Reto, la única nacional que se concretó hasta la fecha límite. Así podría resultar que alguien que fue propuesto primero para una dignidad de asambleísta nacional o provincial pueda terminar segundo, tercero o cuarto, de acuerdo a la conveniencia o a los acuerdos que se llegan con entre 2 o 3 las organizaciones políticas que para efecto también han inscrito sus alianzas. Por lo pronto se desconoce los términos de la alianza entre Reto y RC. Además, podría ocurrir que un movimiento político no se inscriba y con eso la lista final de candidatos sea menor a 16, pues una vez definidas las precandidaturas no existe obligación de inscribirlas. Sin embargo, hecha la inscripción, las candidaturas son irrenunciables salvo casos de fuerza mayor. El periodo de inscripciones empieza el próximo 13 de septiembre y finaliza el 2 de octubre. Por lo pronto se cuentan 16 binomios, 9 de los cuales según encuestas no alcanzan ni el 1% de la intención de votos. Un número igual de candidatos se presentó en 2021, 16, de los cuales 7 no llegaron a ese porcentaje de votos. Y el receso legislativo culmina este martes y en la Asamblea ya se pone todo a punto. El juicio político contra la ministra Mónica Palencia y el ambiente preelectoral marcarán el retorno de los asambleístas. El movimiento en la Asamblea Nacional se retomó ya desde este lunes, pues la vacancia legislativa que empezó el 19 de agosto culmina este 2 de septiembre y las actividades empezarán nuevamente este martes 3. Los legisladores vuelven a sus funciones en medio de un ambiente electoral, pugnas con el Ejecutivo y juicios políticos. En ese sentido, el primero que se retomará, dicen, será el de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Prácticamente está por cumplirse el plazo. El día miércoles se cumplirán ya los 15 días y entiendo la Comisión de Fiscalización a través de su presidenta citará para tratar ya la sustentación de este juicio político. Sin embargo, el Pleno deberá conocer la resolución de un juez que dispuso se retomen los 3 juicios políticos contra los exministros de Guillermo Lasso y tomar una decisión, aunque en medio de sus vacaciones el secretario habría adelantado que el Parlamento no lo haría. La ley dice claramente que los juicios políticos tienen requisitos. Y los requisitos, el más importante, es el de las firmas de respaldo del juicio político. Si esas firmas fueron retiradas, esos juicios políticos no podrían retomarse. Se tiene que solucionar primero con una apelación. La Asamblea no simplemente puede decir no voy a acatar la decisión. Además, dicen, el Consejo de Administración Legislativa deberá resolver el momento en el que se reactivará el proceso en contra de la fiscal general. El trabajo se retomará también en medio de un ambiente preelectoral de cara a 2025 que obligará a más de la mitad a renunciar a sus curules. De allí que dicen deberán enfocarse en el trámite de leyes que resuelvan las necesidades principales. Hay muchas reformas legales que están pendientes de calificación
están pendientes de tratamiento. Hay informes para primero y para segundo debate de muchas leyes. Para este martes está prevista la posesión de la nueva superintendente de Economía Popular y Solidaria, los suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y la designación de sus delegados para la renovación de la Corte Constitucional. Hasta $80.000 pagaban los privados de la libertad en la cárcel del Turi, en Cuenca, para obtener beneficios penitenciarios. Así lo confirmó ese lunes un exfuncionario del SNAI considerado por Fiscalía como testigo protegido dentro del caso Plaga. Este es el sexto testimonio anticipado que se dio dentro del conocido caso Plaga. El exfuncionario del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, Israel Jarrín, que como defensor colaboraba con los también procesados y colegas en su gremio, Javier Armijos y Lenín Vimos, para solicitar dinero a los privados de la libertad, esto a cambio de tramitar boletas a su favor. Narró cómo al inicio de esta gestión se cobraba de $30 a $40.000 por persona. Un porcentaje iba al juez y otro a Vimos. El negocio fue creciendo. Se sacaban PPLs en combo, como se llamaba sacar a 3 o 4 personas a la vez. Se cobraba entre $70 a $80.000. Pero luego de un año de estar realizando estos trámites irregulares, dijo que era conocido por ellos que Vimos estaba perdiendo el control de la situación. Andaba con miedo porque nos comentaban siempre que trabajaba para bandos contrarios, bandos opuestos de GDOs y que les había quedado mal muchas de las veces. Siempre decía que se iba a ir a Colombia o Argentina. Tanto así que Javier Armijos llegó a asustarse. De acuerdo a su defensa, toda la información otorgada para la investigación dentro de este proceso de delincuencia organizada contra 31 personas será valorada para poder solicitar un procedimiento abreviado. A lo largo de esta semana se continuarán desarrollando más testimonios en el conocido caso Plaga. Este martes será el turno del ex juez de Santo Domingo, Ángel Lindao, mientras que el próximo jueves será el exdirector de la Escuela de la Función Judicial, Michael Hernández, quien se entregó a las autoridades el pasado 28 de julio. CNE dice que Daniel Noboa está obligado a pedir licencia para la campaña electoral del 2025. El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, indicó que si un funcionario incumple esta disposición, que está en ley electoral, es competencia del TCE sancionarlo. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Enrique Pita, se refirió este lunes, 2 de septiembre, a las licencias que deberán solicitar los funcionarios que buscan la reelección, como el presidente Daniel Noboa, y afirmó que está obligado a tomar una licencia al igual que todos. Pita señaló, en una entrevista con Teleamazonas, que la ley estipula el tema de las licencias y que si esto lo incumple algún funcionario es competencia del Tribunal Contencioso Electoral, TCE, sancionarlo y no del CNE. Nuestra obligación es regular que esto se cumpla, pero quien sanciona el incumplimiento es el TCE. La ley es clara, aclaró Pita, y explicó que de darse una situación en la que el mandatario solicite licencias solo por ciertos días, la decisión recae en el mismo TCE. Pita habló también sobre la electoral campaña anticipada que ya se estaría dando en redes sociales y aclaró que el CNE no tiene competencia para regularla, ya que la auditoría que realiza es en cuanto a gastos de campaña, más no del contenido que se publique antes. Nosotros podemos hacer el control del gasto electoral en medios de prensa, radio y televisión y medios digitales legítimos. En redes sociales ejercemos un control relacionado con el gasto que se realiza en publicaciones pagadas en redes sociales. Lamentablemente solo se puede hacer lo que está contemplado en la ley y no existe una norma ni una obligación que permita que hagamos ese tipo de auditorías, aclaró Pita. En tanto, el movimiento político de Noboa, Acción Democrática Nacional, ADN, lista 7, lo proclamó precandidato a la presidencia de la República y a María José Pinto González Artigas como precandidata a la vicepresidencia para la contienda electoral del 9 de febrero de 2025, cuando se elegirán binomio presidencial, asambleístas y parlamentarios andinos para el periodo 2025 a 2029. Una vez que se inscriba la candidatura de Noboa ante la función electoral, él deberá solicitar licencia para hacer proselitismo político y, por disposición constitucional, encargar el ejercicio del gobierno a quien se encuentre en la vicepresidencia, pero ya se ha dejado claro que esto no ocurriría y que la vicepresidenta Verónica Abad no está contemplada. El viceministro del Ministerio de Gobierno, Esteban Torres Cobo, precandidato a asambleísta nacional por ADN, ha dicho que, en su debido momento, el país conocerá el procedimiento que se aplicará cuando el mandatario tenga que ausentarse para promocionar sus propuestas de campaña. La ley electoral en su artículo 93 determina que los dignatarios que opten por la reelección inmediata al mismo cargo, en este caso a la magistratura presidencial, deberán hacer uso de licencias sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral. En más noticias. Carlos Polit recibió $16.5 millones en sobornos, señala el Departamento de Justicia. La defensa rebate que no superarían los $10.6 millones. Los fiscales exigen una pena de hasta 24 años de cárcel, mientras los abogados del excontralor piden un máximo de 5 años. La condena se sabrá la próxima semana. Un nuevo aplazamiento.
Los años de cárcel que el excontralor general del Estado Carlos Polit Fagioni deberá cumplir en Estados Unidos se conocerá el próximo 9 de septiembre, en una audiencia a realizarse en la Corte del Distrito Sur de la Florida. La jueza Casslan Williams decidió diferir esta diligencia, que estaba prevista para este miércoles. Mientras tanto, los fiscales estadounidenses y los abogados del excontralor debaten sobre cuál debería ser la condena. Los primeros exigen que la pena sea mínimo de 19 años y 7 meses y máximo de 24 años y 5 meses. De su parte, la defensa pide que sea desde los 4 años y 3 meses hasta los 5 años y 3 meses. La diferencia de criterios se sustenta en que ambas partes disienten en los montos que Polit recibió como sobornos y lavó en Estados Unidos, pues en este país la condena se define a partir de la gravedad del delito cometido. Un análisis judicial conocido como informe de investigación previo a la sentencia, donde se exponen los agravantes y atenuantes a considerar para establecer la pena, fijó que Carlos Polit habría recibido $16.5 millones en sobornos y que habría lavado ese mismo monto en Estados Unidos. Los abogados del excontralor objetaron ese informe. Según ellos, el valor de los sobornos no superaría los $10.6 millones. La defensa sostiene que solo se debería contar $10.1 millones provenientes de la constructora brasileña Odebrecht y $510.000 del empresario de seguros Diego Sánchez Silva. Además, los abogados afirman que el monto lavado en Estados Unidos no excedería los $5.3 millones. Ellos se basaron en un testimonio del ex ejecutivo de Odebrecht José Conceição Santos, para reducir tanto el monto de los sobornos como del lavado. Durante el juicio, los fiscales contaron entre las coimas unos pagos que Odebrecht había hecho a favor de la empresa panameña Italcom, pero la defensa de Polit sostiene que Conceição Santos declaró que no conocía esa empresa. Los fiscales se opusieron a estas objeciones. Ellos sostienen que los sobornos sí alcanzaron los $16.5 millones, basándose en otros testimonios, como el de Geraldo de Souza, quien era jefe de Conceição Santos, en el libro de contabilidad de sobornos levantado por funcionarios de Odebrecht y en registros bancarios. Además, los fiscales aseveran que las pruebas presentadas durante el juicio muestran que Polit habría lavado al menos $11.1 millones en Estados Unidos. En Ecuador, Polit recibió una sentencia de 6 años de cárcel por el delito de cohecho, por haber recibido $10.1 millones en sobornos provenientes de Odebrecht. Para fijar este monto, no se tomaron en cuenta los valores transferidos a través de Italcom. Como parte de la sentencia, el excontralor recibió una multa de $40.4 millones, correspondiente al cuádruple de las coimas, pero no la ha pagado. En más noticias. Y en Estados Unidos se confiscó este lunes el avión oficial del presidente venezolano Nicolás Maduro y lo trasladó hacia Florida. Estados Unidos confiscó el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras determinar que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales. Estados Unidos llevó el avión a Florida ya este lunes, después de haberlo incautado en República Dominicana. El avión se reporta ser como el equivalente venezolano al Air Force One, el que utiliza el presidente Joe Biden, y ha sido fotografiado en visitas de Estado anteriores de Nicolás Maduro alrededor del mundo. Según reporta el canal televisivo estadounidense CNN, que ha dado esta noticia por primera vez, un funcionario del gobierno dijo que esta incautación de este avión de un jefe de Estado extranjero además envía un mensaje a los altos mandos, siendo algo inaudito en materia penal. Según este funcionario, el mensaje es que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses. En detalles, el avión venezolano, cuyo costo se estima en unos $13 millones, había estado en República Dominicana en los últimos meses. Los funcionarios estadounidenses no revelaron por qué, pero ahora se presentó una oportunidad para que Estados Unidos confiscara la aeronave. El gobierno estadounidense, recordamos, trabajó en estrecha colaboración con el gobierno de República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación. Esta confiscación es el último avance en lo que desde hace tiempo ha sido una relación fría entre Estados Unidos y Venezuela y marca una escalada mientras Estados Unidos continúa investigando lo que considera prácticas corruptas por parte del gobierno de Venezuela.